Bueno, estamos en la montaña y vamos a hacer un poco de meditación eh, para aumentar el chi en general y en sí, al aumentar el chi en mi cuerpo, promuevo la salud de mi cuerpo. Primero que nada, es conveniente, yo enseño siempre que hay que usar el suspiro. El suspiro es una forma natural que tiene el cuerpo humano para descargar tensiones y para equilibrar la respiración. Siempre doy ejemplo que hasta los aparatos de respiración artificial tienen sus pautas, suspiros, que hay que graduar esas máquinas para un paciente que está en terapia intensiva con suspiro. De tal importancia es el suspiro que la persona consciente puede usarlo para relajarse instantáneamente de tensiones que tiene, por ejemplo, cuando está conduciendo, cuando está preparando alguna materia, cuando está por ir a hacer un examen, cuando está por presentarse ante clientes, antes de entrar al ruedo, como se dice aquí, es conveniente que haga unos suspiros para primero relajarse un poco y prepararse para estar más tranquilo durante la sesión o lo que sea, ya sea un trabajo, ya sea el estudio, ya sea hasta presentarse ante una pareja. 3 suspiros. Les recomiendo a todos que hagan 3 suspiros para poder aflojarse y estar mejor. ¿Cómo hacemos los 3 suspiros? Bueno, muy sencillo. Tratar de subir los hombros haciendo una inspiración profunda y después inmediatamente soltar todo el aire y hacer como que soltamos toda esa tensión nerviosa que podemos estar conteniendo en el cuerpo. Esto es una cosa que los va a aliviar instantáneamente y ustedes van a sentirse más tranquilos a partir de ese punto. Yo al hacer ejercicios de Qigong es uno de los primeros que suelo hacer. Es así. Primero levanto los hombros, tomando, inspirando y después soltando, haciendo el ruido y aflojando. Otra vez. Y otra vez. Bueno, esto es instantáneo. Es automático para que el chi se redistribuya en forma total a través del cuerpo, y entonces uno ya quedó liberado un poco de tensiones. Y bueno, en mi caso voy a seguir haciendo ejercicios de Qigong, que son cosas que me llenan de energía, o simplemente ejercicios de meditación, si quieren llamar así. Bueno, vamos a uno importante, que es meditación de pie. Es un hermoso día. Espere que le muestro que está saliendo el sol.
está saliendo el sol. En la montaña es un hermoso día para hacer meditación y cargarse de energía con este aire puro. El aire de la mañana es el mejor, porque durante la noche las partículas generalmente de contaminación bajan con el rocío. Entonces vamos a tener que el aire de la mañana es un aire más limpio, más puro, por decirlo así. Entonces recomiendo a la gente que haga ejercicios respiratorios o de Qigong, o ejercicios respiratorios en general, mejor a la mañana. Como le estaba diciendo, el aire de la mañana es el aire más puro que hay. Entonces recomiendo que se esfuercen en tratar de hacer a la mañana. Pero si no se puede hacer a la mañana, a la tarde o a la noche, siempre es tomar chi. El chi nos rodea. El chi es el aire que tenemos alrededor. La fuerza también está del paisaje, también de las plantas que están alrededor nuestro, de los árboles que están alrededor nuestro. Todo eso genera energía, todos son una forma de energía. Y si nos está saliendo el sol como en esta mañana preciosa, ese es otro punto de energía que tenemos que llevar todo hacia adentro de nosotros para que esa energía se traslade en nuestra jornada laboral, en nuestro día a día. Entonces vamos a hacer un ejercicio muy práctico, que es meditación al Tantien. Bueno, para hacer la meditación al Tantien tenemos que encontrar nuestro ombligo y calcular 1, 2, 3. Ese es el punto Tantien, mar de la energía. Bueno, vamos a poner las manos ahí, en ese punto. Y ahora concentrar en la respiración. Tenemos que tomar aire por la nariz, llevarlo a esta zona energética, lento, suave, profundo. Y después soltar, lento por boca, con los labios apenas separados, unos milímetros, y soltar todo el aire completo. Tomar, soltar. Si observan mis manos, verán, estoy inspirando, se separan, se siente ahí que el aire llega, se suelta el aire y se siente como sale y se achica la zona abdominal baja.
Déjenme explicarle una cosa. Cada respiración a el Tantien es una carga extra de oxígeno. Esa carga extra de oxígeno se va a distribuir por todo el organismo, desde el dedo del pie hasta el cabello. Todo se distribuye ese extra de aire, que también es chi, se va a propagar por todo el cuerpo. Y eso es muy bueno porque eso genera en las células la regeneración. Y con la regeneración de las células viene la reconstitución de la salud. Entonces es muy importante ejercicios respiratorios para aportar un flujo de aire a todo nuestro organismo. Voy a hablar de algo que quiero que el que me está teniendo la gentileza de ver comprenda. La sangre, hay dos tipos de sangre. La sangre que está descansada y la sangre que está cansada. Es una forma de explicar sencilla que tengo para que se den cuenta bien lo que quiero decir. La sangre descansada es más clarita, más clara. Una sangre que está cansada generalmente coagula más, es más oscura. Entonces, si estoy haciendo ejercicios respiratorios o he dormido a la noche, a la mañana voy a tener la sangre más clarita que a la noche. A la noche se produce un cansancio y la sangre también está cansada. O sea, es importantísimo dormir. Dormir es importantísimo para las personas que no hacen meditación. Y para también el que hace meditación, por supuesto. Pero el que hace meditación tiene por lo menos, el que hace ejercicios de Qigong tiene por lo menos una forma de oxigenar su sangre extra. Y no decir nada de la persona que fuma. Entonces, la sangre se vuelve más espesa en las personas que están cansadas. Les voy a dar un ejemplo. Si una persona está muy cansada, generalmente genera ojeras en los ojos. ¿Qué es lo que pasa? Es una forma visible que la persona está cansada. Es una forma visible de saber que su sangre está más espesa. Por eso tiene ojeras. Se le forma alrededor de los ojos. Puede estar también alrededor de la boca también. Es una proyección del cansancio en la persona. Por eso debemos respetar nuestra fisiología. Tenemos que respetar la fisiología. Si tenemos que ir a dormir, tenemos que ir a dormir. No se puede posponer artificialmente el sueño. Hay que tratar de hacer que tengamos una vida cíclica, acostumbrarnos a horarios para que nuestro cuerpo, que es una máquina, funcione lo mejor posible. Ni que hablar de tener buena alimentación, por supuesto. Una cosa no quita la otra.
y tener una calidad de aire que se combinará con el alimento que comemos, eso también va a producir a la larga la sanidad del cuerpo. Eso es lo que estamos buscando, ser lo más sano en cuerpo y mente, como decían los antiguos griegos o los distintos filósofos en China o en India, buscar la unidad cuerpo-mente. Y eso es una de las partes importantes, ejercicio respiratorio. En fisioterapia también tenemos lo mismo, ejercicios que se llaman, en vez de llamarse meditación al tantien, como estamos haciendo ahora, se denominan respiración diafragmática. Hacer ejercicios de capacidades pulmonares ayudan muchísimo a personas con asma, a personas que están con problemas cardíacos, a las que van a enfrentar operaciones. Entonces, el ejercicio respiratorio es algo importantísimo. Diré más, nos define, inclusive al nacer, el estado mental que va a quedar la persona. Un niño que tarda en respirar tiene posibilidades de tener un retraso mental, así de simple. Por eso es importante tener todas las condiciones dadas para un buen nacimiento, tener bien, llevar un control también del bebé, pero eso es otro tema. Vamos a centrarnos otra vez en la respiración. En la respiración que tenemos que, si queremos tener energía, tenemos que tener un caudal de oxígeno extra. Voy a dar otro ejemplo. En este video hay muchísima información. Este video que lo estoy haciendo, estoy derramando información pueden pasarlo a la gente que le pueda estar interesando, a sus familiares, porque aquí hay mucha información. Y si le está gustando, denle like, por supuesto, y suscríbanse al canal. Bueno, voy a recordar un doping que se hizo, que está prohibido y que se lo persiguió acá en España, que era en la Vuelta Ciclística de España. ¿Qué se hacía como doping para que no sea descubierto? Había ciclistas que se hacían autotransfusiones de sangre oxigenada. ¿Qué significa eso? Ellos mismos se extraían sangre, por supuesto, con un médico que les hacía el favor, sacaba su propia sangre y se la guardaba para conservarlo en lugares donde ellos llevaban, el médico llevaba esa sangre en refrigeradores, después se calentaba y después se hacía una transfusión cuando la persona hacía las paradas, y como por arte de magia el ciclista recobraba toda su fuerza y salían en los primeros puestos. ¿Qué pasaba? Era lo que le estoy diciendo. La sangre cansada es falta de oxígeno. Si ustedes oxigenan haciendo ejercicios de Qigong, están descansando. Hacer
ejercicio de Qigong descansa el cuerpo. Ejercicio respiratorio, por decirlo de otra manera. Descansan el cuerpo. Y hacer lo más sencillo, hacer lo que le estabas mostrando hace un momento, que era meditación al Tantien, ya están descansando con cada respiración que es tan profunda que hagan. Y con lo que le enseñé al principio, que es hacer suspiro, están eliminando tensiones. ¿Qué más quieren? Eliminar tensiones, cargar energía. Eso es muy valioso para todos. Este video espero que lo valoren en su justa medida y que lo estudien esto y traten de seguir estos consejos que les va a hacer bien, los va a mejorar. Algunas enfermedades los va a sanar. Bueno, se despide Daniel Jae. Espero que les haya gustado y disfruten el día. Gracias.